aunque mis hijos no estén conmigo, yo seguiré alabando a Dios de la gloria. Amén. La verdad que no es fácil y cuando de pronto nos faltan cualquier cosita y nos olvidamos del Señor. Hermano, el Señor está probando nuestra fe. Van a haber momentos de prueba, va a haber tormenta. Muchas veces llegan a nuestra vida y hermano, y no estamos preparados. Pero quiero decirte que es el momento, hoy es un día de tomar decisión. Esto es personal, hermano. Hoy es un día de decisión de verdad. Yo decidí servirle a Dios, decidí creerle a Él. Cuando un día 14 de abril, hermano, ya pasaron, bueno, antes de esta fecha, un mes antes, en la iglesia se habían convocado 40 días de ayuno. Ese día les voy a contar, yo le oré a mi Señor que mis hijos hicieran parte de su reino. Eso fue mi alma que lo pidió, espíritu, espíritu. Se lo pedí al Señor que mis hijos permanecieran siempre adorándole a Él, que nunca se apartara, que siempre estuviera en el reino de Él, orándolo en todo tiempo, consagrados para Él. Pasaron, recuerdo ese día que el mismo Señor a través del pastor me dice, mujer, después de haberle hecho esa petición, escuché a mi pastor que me dice, mujer, en un mes verás mi gloria. Para mí fue algo poderoso. En un mes, Señor me puso fecha, en un mes veré la gloria de Dios. Era algo poderoso, hermano. Transcurrieron los días. 8 días antes viví una experiencia, un cuñado de mi esposo estaba recién operado, por aquí cerca, lo fuimos a ver en la tarde. Cuando regresábamos a casa, mi esposo, veníamos en un bus de Bosque Blas de Lezo, nos bajamos, él no me había dicho que íbamos para ninguna parte, sino cuando escucha que manda a parar el carro, y le pregunto, ¿y para dónde vamos? Y me dice él, no, vamos a llegar un momentico aquí, vamos a llegar, voy a llegar allí, era un amigo, ahí a la Alameda de la Victoria, pidió la parada frente a el estadio de San Fernando, hicimos el cruce, íbamos para la Alameda, la Victoria. Esos eran los planes nuestros, hermano, pero el Señor tenía otro para nosotros. Haciendo los cruces para la casa para donde íbamos, encontramos un lugar donde había una multitud de personas. Y yo le pregunté a mi esposo, le dije, pues, ¿qué habrá pasado algo ahí? Me ha dicho él, no, mija, no parece, pero déjame acercarme. Él se acercó. Cuando se acerca es que él se da cuenta que era una célula. Había un hogar, una familia, donde había muchos hermanos. Estaba un pastor amigo nuestro, pastor Edgar Ibarra, era el que estaba llevando ese mensaje de la palabra, y era algo muy bonito. Y recuerdo que veo una pareja que está sentada, está de pie al lado del pastor. Ya iba avanzada el servicio. Cuando escucho que dice el pastor, todo aquel que conoció a la niña Vane, que quiera expresar, que quiera decir algo, recordar lo que era ella. Pasaron algunos amigos de Vane. Pasaron, sí, mire, Vane fue algo muy especial, una amiga linda, dejó muchas huellas. La verdad que fue la que me motivó siempre a buscar de Dios. Habían unos, llegaban el otro, salían el otro. Y yo estoy sentada, porque un joven cuando llegamos nos brindó silla, me senté y yo me puse a escuchar. Cuando yo miro eso, le digo al jovencito, mijo, ven acá, cuéntame qué pasó con Vane. Me dice, no, es que Vane tiene 9 días que falleció. Le dije, sí, cuando dicen, yo veo que están hablando de Vane, vea, yo sentía que estaban hablando, era como de mi hija, porque mi hija era así, hablaba así, era abierta y siempre motivaba mucho a los caminos de Dios. Hoy en la iglesia hay muchos jóvenes que se congregan en la iglesia, hacían parte de la universidad donde ella estaba. Ella hacía 2º semestre de administración de empresas. Y muchos me dicen hoy, vean, hermana Juan, y si yo conozco de Cristo es por Karin dejó semilla. O sea, en la iglesia hay muchos jóvenes que... y ella era así, o sea, como esa jovencita, me identifiqué. A mi alma llegó un poco de tristeza de ver cómo esa niña había fallecido. Y le pregunté a la joven y le dije, sí, ¿qué tiempo tiene? No, hacen 8 días, 9 días hoy. Pero cuando digo el pastor es que dice, bueno, la verdad que vemos la fortaleza de esta pareja, podemos ver lo que Dios hace. Ay, ya ellos están solos, mire que sus hijos partieron a la presencia de Dios. Y cuando me dijo, me sorprende. Y llamo yo al jovencito, hijo, ven acá, cuéntame, ¿ellos qué les pasó? Me dice, no, que los 3 hijos murieron. La última que murió fue Vane, que hace 9 días. Pero ya se le murió, hace 2 años murió Jorgito. Me grabé el nombre, Jorgito. Y hace 5 había muerto su hija mayor, se llamaba Karina. Y ahora hace 9 días que murió Vanessa.
Y yo le dije, Dios mío, ¿cómo veía yo la misericordia de Dios sobre esa pareja? De verdad fue algo sorprendente ver lo que Dios podía hacer. A mí me llegó un sentimiento que les soy sincera, mis lágrimas salieron. Yo podía ver, Señor, y ahí sentadita yo le decía, Señor, gracias por lo que tú le das, pero ¿qué sería de mí si a mí me le pasara algo a alguno de mis hijos? Señor, de verdad que es algo maravilloso. Un jueves 14 de abril de la misma siguiente semana, mi hijo ya terminaba carrera. Él estudió enfermería, se especializó en cuidados intensivos, pero los deseos de él era estudiar medicina. Hoy fueron un gran profesional porque lo que él soñaba era ser médico. Y él me decía, mami, yo quiero ser médico del cuerpo y del alma. Mami, hay médicos que nada más son del cuerpo, pero yo quiero ser médico del alma. ¿Por qué? Porque, mami, ahí en el hospital, tú ves a las personas que se están muriendo, mami. ¿Tú crees que el médico le da una palabra de aliento? Mira, tú vas a salir adelante si tú confías en Dios. Mami, yo quiero ser ese médico. Cuando yo llegue, yo le pueda dar palabra a un paciente. Y dije, papi, eso es lindo, por eso tienes que estar muy metido con el Señor. Mío. Mami, yo sé, mami, yo sé cómo es. Uno tiene que estar metido con el Señor. Eran los sueños de mi hijo. Ya mi hijo conocía de Dios, evangelizaba. Bueno, se iba a los barrios más vulnerables, como Revivir, es un barrio que necesita mucho de Dios. Bueno, él salía con megáfono a invitar a jóvenes. Era algo hermosísimo, la obra de ministerio. Cosas que no entendemos por qué suceden. Cuando pasó ese día, él me explica, pasaron los 8 días, ese 14 de abril termina mi hijo carrera. Ya había definido, habían puesto cita en la universidad para explicarle el día que termina, o sea, que era el grado. Ya no tenía que ir a clase, sino todos los alumnos tenían que ir para decirle a qué hora era el grado, qué día y todo lo que iba, lo que les tocaba pagar, todo eso. Él llegó ese día y me dice, mami, tengo que ir para hoy, tengo que ir para la universidad. Bueno, mi hijo, está bien. Transcurrieron la mañana normal, yo no tuve sueño, yo no tuve nada. Yo esperaba que el Señor me había dicho que yo iba a ver la gloria de Dios en un mes. Yo anhelaba todo eso, hermanito. Y lo sigo anhelando y seguiré adorando al Señor porque lo que Él hace es perfecto. Cuando ese día yo salgo, estoy haciendo los quehaceres, salgo a la casa, a la puerta, al lado de mi casa hay una, como decir, una columna y tienen techo, pero no tenían paredes. Ahí eso era un lugar donde muchos vecinos, había calor y se iban para allá a coger fresco, se sentaban ahí. Le decían a mis hijos, le pusieron que la casa club, porque ahí era donde pasaban ellos los ratos, charlaban, dialogaban, pasaban su rato. Yo salgo y encuentro una persona, eran como las 8:30, 9 de la mañana, ahí recostado. Cuando yo voy saliendo, me dice la señora, doña, ¿usted es cristiana? Y yo le contesto a ella, sí, para la honra y la gloria de Dios, yo soy cristiana. Me dice ella, yo era cristiana. Yo le dije, ajá, eres, o sea, que ya no lo eres. Y me dice, no señora, yo no soy cristiana. Me preocupó, yo le dije, espérame ahí, ya vengo enseguida. Fui, solté lo que estaba haciendo y me vine enseguida a atenderla. Le dije, hija, siéntate, cuéntame, ¿por qué dices tú que tú no eres cristiana? ¿Por qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo te voy a decir algo. Yo no he visto una persona que haya conocido de Jesucristo que esté mejor, ¿oíste? Ni lo he visto, ni lo veré jamás. Así que es hora que tú busques de Dios. ¿Por qué te ves así? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Me dice, yo era cristiana porque yo le servía a Dios. Yo era la servidora, vea que para mí en la iglesia, y yo le pedía mucho a mi Dios por mi hijo. Mi hijo, yo le dije, ¿qué le pasó a tu hijo? A mi hijo me lo mataron. A mi hijo se lo llevaron a prestar el servicio allá a Medellín, por los lados de Medellín. Y yo le servía a Dios todos los días. Yo le pedí a Dios que me guardara a mi hijo. Y a mi hijo me lo mataron. Y de que me lo mataron, yo no he querido volver a la iglesia ni saber más nada de Dios. Porque si Dios me lo podía guardar, Dios me lo podía cuidar. Y no lo hizo. Entonces yo cajo ahí. Yo le dije, ¿sabes qué? Si Dios te lo guardó, eso tú no lo sabes. Pero sí sería bueno que te reconcilies. A Dios no hay que cuestionarlo, hermano. Cuando le digo yo así, pero fíjese, yo sentí un poquito de tristeza cuando le dije, ¿qué le pasó a tu hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Me dice, no, si yo fui a la iglesia, después que me pasó el caso con mi hijo, yo fui a la iglesia y el Señor a través de un pastor me dijo que él se había llevado a mi hijo por amor a mí, porque si mi hijo seguía, mi hijo se me iba a perder. ¿Por qué se iba a perder? Porque él andaba en el ejército y se había enamorado, o sea, andaba con una guerrillera y se iba a perder. Entonces el Señor, antes de que se perdiera, por eso Él me habló y me dijo, por eso me llevé tu hijo. O sea, Él le habló y yo dije, sabiendo tú eso, tú no te has reconciliado con el Señor. Me dice, no, yo no quiero volver a la iglesia, yo no puedo.
Hermano, estando hablando con ella, llega mi hijo y me dice, mami, ya me voy, mi hijo mayor, mami, ya me voy. Yo me he parado y le dije, mami, espérame aquí que ya vengo enseguida, voy a atender a mi hijo. Cuando mami, te llamo para que me deje el transporte. Hermano, a mí me había llegado una tristeza. Yo le pregunto a ella, ¿cuántos años tiene tu hijo? Me dice, tenía 21 años, la misma edad que tenía mi hijo. Cuando yo la vi a ella, yo comprendí de pronto la tristeza, el dolor que ella tenía. Lo que no comprendía es por qué se había apartado de Dios. No la entendía, porque siempre tuve claro, sin haber vivido el testimonio, yo tenía claro que Dios estaba sobre todo. Cuando yo me salgo a atender a mi hijo, me dice, mami, yo te llamo para que me des para el transporte. Yo vengo como acongojada, como triste. O sea, mis ojos estaban enguarapados, o sea, había tristeza. Y yo llego, le doy el dinero y mi hijo me ve y me dice, mami, ¿tú qué tienes? Yo le dije, nada, papi. Mami, tú tienes algo, no me engañes, tú tienes algo. Mami, ¿qué te está diciendo esa señora, mami? ¿Qué te dice esa señora? Yo le dije, papi, nada, ¿qué es? Tú no sabes nada. Mami, algo te está diciendo, ¿tú por qué estás así? Si te veo como con ganas de llorar. Yo no tenía palabras para explicarle a mi hijo, papi, yo estoy triste por esto. No me sentía bien, no encontraba palabras para explicarle. Sino que le dije, papi, se te está haciendo tarde, vete. Mami, ¿qué te dijo ella? Yo quiero que tú me digas, ¿qué te dijo? ¿Qué hablas con ella? Yo le dije, nada, papi, ya, se te está haciendo. Él ha dado su espalda. Bueno, está bien, si no me quieres decir, él siguió, salió a la puerta. Cuando ya voy saliendo, que yo voy detrás de él, porque la señora me está esperando, él se me devuelve otra vez y me agarra, me da un abrazo y me dice, mami, ya porque yo me voy, pero él no te deja hablar más con esa señora. Porque tú, ¿por qué estás así? No me quieres decir. Yo le dije, papi, se te está haciendo tarde, vete. Y me besó, me abrazó y se fue. Hermano, cuando yo salí nuevamente a atender a la señora, yo no la encontré. La señora nunca supe quién es, quién fue, de dónde venía, ni nada. Cuando fui ya no estaba ahí. Me vine, pero me sentí un poquito, dije, de verdad que ella tendría razón, porque un hijo de 21 años, la verdad que tiene, pero bueno, me vine a hacer mis quehaceres en la casa. Mi hija estaba ahí, llegó mi hija, mi sobrina Claudia, llegó mi hijo, como me llegó una visita, me puse a atender la visita. Cuando al rato a rato, como a las 11, llegó mi hijo. Ese era el hombre más feliz que había alcanzado sus logros, ya había terminado, llegó feliz. Yo estoy sentada y me abraza y me dice, mami, el grado es el 6 de mayo. Eso es un día 14 de abril. Mami, el grado es el 6 de mayo, ya todo está bien. Yo le dije, papi, ya el 14, el 6, mami, todo, bien, ya sabes que. Yo le dije, ay, papi, cansate de ese logro. Me dice, mami, ese es tuyo. Mami, lo alcanzamos juntos, mami, así que eso es tuyo. Hermano, sin yo saber de verdad, hay cosas que nosotros no entendemos, que a mí me tocó ir a la universidad a reclamar esos 2 diplomas. Fue algo impresionante, sin saber que de verdad, como él me dijo, mami, eso es tuyo. Eso, tú eres la merecedora de esos títulos. De verdad que educó hasta el colegio, como me dio la profesora, mi hijo dejó huellas, los profesores, todos lloraban de ver, o sea, lo que Dios había hecho y nombrar a Víctor Alfonso, y Víctor Alfonso no estaba. Y Víctor me había dicho, mami, esos títulos son tuyos, eso te lo ganaste, fuiste tú, mami. Fue algo impresionante. Bueno, cuando pasó ese momento, él llega y al ratico lo veo, se quita la camisa, entra a la casa. Mi casa tenía callejón, por la parte hay un callejón, al lado había un lote. Me dice, había un carro que había traído el sobrino de mi esposo esa noche y la tenía ahí. Vamos a ver que mi hijo maneja, tiene experiencia, todo. Él podía coger el carro, todo, porque él maneja ese carro y todo, con experiencia. Cuando él lo veo, que se da la vuelta, yo veo que van a sacar el carro. Yo estoy hablando aún con la señora. Le digo, papi, ¿para dónde vas? Me dice, ahora te digo. Cuando veo que, mami, yo voy, ¿viste? ¿Para dónde vas tú, papi? Mami, yo voy para el Pozón. Papi, ¿tú qué vas a hacer Pozón? Mami, yo voy un momentico al Pozón a decirle a una amiga mía que el grado es el 6 de mayo. Ya ella no tiene nada que ir a buscar la universidad. De pronto vaya allá y va a perder viaje porque allá no hay nadie. Ya, o sea, ya está cerrado, ya dieron todo. Y a mí me dieron la boleta, o sea, de ella, porque saben que somos tan amigos. Yo la reclamé porque yo se la voy a dar. Y yo le dije, ¿por qué no la llamas? Yo la estaba llamando, pero no me contesta. Mami, pero bien, yo voy un momentico. Yo no demoro nada. École, mami, enseguida vengo, enseguida. Yo le dije, bueno, papi, pero ya si no te ha contestado, bueno, ven un momentico. Hermano, hubo algo, un sentimiento de culpa que a mí me quiso llegar cuando me pasó el caso, porque yo decía, si yo le hubiera dicho a mi hijo, no coja ese carro, mi hijo no lo hubiera cogido, porque algo que tenía ese niño desde pequeño era el temor. Yo le decía, no haga, y vea, y él se aguantaba.
un domingo antes, yo había vivido una experiencia con él. Yo venía de la iglesia y cuando llegué lo encontré a mi hija, a él. Terminábamos el servicio y llegué. Cuando llegué lo encontré con pantaloneta, ya tenían un kit, que se iban para la playa con 3 amigos. Ya tenían el grupo, pero me estaban esperando, ya arreglándose. Y le he dicho yo, cuando yo llegué de la iglesia, yo le dije, mami, ¿y para dónde van? Y dice ella, mami, Víctor me invitó. Dije, sí. ¿Y dónde está Víctor? Y Víctor decía, vieja, mira, mami, vamos para playa. Yo le dije, ¿vas para playa? Me dice él, sí, mami, vamos para playa. Yo le dije, bueno, te voy a decir algo. Tú para playa no me vas, ninguno me van para playa. Entonces me dice él, ay, mami, pero estaban los amigos ahí. Yo dije, ninguno me van para playa. Ustedes me están diciendo, ustedes a mí no me están pidiendo permiso, me están participando. Así que ninguno me va para playa. Mis hijos tenían mucho respeto. Yo los vi a ellos que cogieron como perritos, regañados, se fueron allá donde los amigos estaban y le dijeron, no vamos para ninguna parte. Yo me quedé quieto y los vi a ellos. Ya cuando el ratico pasaron como 5 o 10 minutos, el papá todavía no había llegado. Cuando lo veo, le digo yo a mi hijo, ay, me entró como un sentimiento. Yo, si esos pelados están estudiando y yo sé que van un ratico, yo no voy a embaratarles el paseo. Y llegué allá y cuando viene él, lo veo que viene y yo le digo, bueno papi, ven acá. Y los amigos allá con la carita larga también, como que tiene, se nos embarató el paseo. Yo le dije, Víctor, ya papi, váyanse, ya no te preocupes, pero la próxima me dices. O sea, pides permiso, no me participa. Me dice que yo vaya. No, señor, y usted me dijo que no, yo no me atrevo ahí, porque me da miedo, porque sé que me puede pasar algo. Mi hijo tenía siempre ese temor, siempre, y de pequeño sí lo tenía. Cuando me pasó este caso de mi hijo, hermano, me vino sentimiento de culpa, porque yo sabía que si yo le digo a mi hijo, no te vayas o déjame ese carro ahí, él no lo coge. Por temor, porque él era obediente. Él lo que le decía, su papá le decía, yo lo cumplía. Ese era mi hijo Víctor Alfonso. Bueno, sino que él me dijo, mami, yo voy, sí papi, Dios te bendiga. Y ojo, que la niña tiene, bueno, se embarcó Julio, se fueron todos. Cuando llegó Claudia, se fueron. Primero iba Víctor y Julio. Después fue que le dijo Claudia, Víctor, voy contigo. Bueno, Claudia, si quieres, ahí vamos. Y después salió mami, yo no me voy a quedar, yo vengo enseguida, me voy. Karin, ¿ve que vas para la universidad? Mami, yo vengo enseguida. Hermano, el día, 1 minuto, otro minuto, nadie sabe lo que puede pasar. Son nuestros planes. Isaías 55, el Señor nos lo enseña. 55:8, donde nos dice que los caminos de Él son muy diferentes a los de nosotros. Cuando nosotros tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo le doy la gloria a Dios porque de verdad buscamos de Jehová. Mis hijos buscaron de ese Cristo glorioso y no importaba la edad que tuvieran para ellos verle consagrado su vida al Señor. Le doy gracias a Dios porque sé que están en el mejor lugar donde nada me los podrá tocar. Aquí estamos perseverando y luchando para ocupar ese lugar. Hermano, y me llegó ese momento de dificultad, ese 14 de abril, cuando ellos salieron. En el momento en que salen, dando ellos la vuelta por la esquina, viene mi tercer hijo del colegio. Él estudiaba aquí en el INEN y llega mi hijo, entra. Cuando él entra, me dice, mami, ¿dónde está Víctor? Y yo le digo, ay papi, van por ahí mismito, ve que van para el Pozón. Me dice, ay mami, si corro lo alcanzo. Y yo, no, déjate de eso. Ya venga, ya cámbiese y ya, ellos vienen ahorita, ellos no van a demorar nada. Le quité la idea, pero si él corre verdad, o si, mano, 1 minuto. O sea, que ellos se asomaban y él entraba. Eso lo preparó Dios. Porque si él viene 2, 3 minutos antes, hermano, mi hijo se va también. Pero si hay algo que me ha enseñado a mí la palabra de Dios, hermano, vamos, hermano, colabóreme en Job 14:5, hermanito. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. El Señor es el que nos ha puesto límites, hermano. El Señor es, yo cuando me confronté con esa palabra, yo pude ver, hermano, que solamente Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Que pueda decir, tengo 50 médicos alrededor, mentira. Si llegó la hora de irte, mi hermano, nos tenemos que ir. No, que me tocaba morir hoy, pero yo no me voy a morir hoy, me voy a morir mañana. Eso no, ese poder no lo tiene nadie, hermano. Por eso tenemos que buscar al Señor, hermano, en todo tiempo. Yo pude comprender que mis hijos y todo aquel, hermano, si tienes un familiar que ha partido, un familiar de cual, un ser tan querido, como puede ser un hijo, una madre, un hermano, de verdad un padre, nos va a dejar tristeza, angustia, es verdad. Recordarlo no es duro, pero quiero decirte que el límite de vida
lo tenemos en las manos de Dios, hermano. El Señor le puso límites. Sus días están contados, mis días están contados. Pero mientras que yo esté en estos días, yo adoraré al Señor de la gloria. Siempre lo alabaré y lo glorificaré, hermano. Cuando pasó ese momento de difícil, yo estoy haciendo las labores de la casa, cuando de pronto yo sentí que algo de mi pecho se arrancaba. Alguien me arrancaba mi pecho, mi corazón, dentro de mí, como cuando el corazón se quiere salir de mi pecho. Y yo clamé al Señor y lo único que pude hacer fue decir, Señor, mis hijos. Clamé al Dios de la gloria. Y yo entré, fue como en un pánico, en una angustia. Y yo caminaba de la sala a la cocina. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, mándame mis hijos. Mándamelo, Señor, donde estén, donde está Víctor, inquiétalo, tráelo, Padre. No permita, Señor amado, que a mis hijos me les pase nada. Mándamelo. Me entró un momento de angustia. Estando en la angustia, veo dónde viene mi esposo. Y me entra de pronto. Ajá, Juani. Yo le dije, ajá, papi, ¿tú para dónde vas? Me dice, no, que vengo corriendo, que me llamó. Lo había llamado un tío para que vaya a ver la cuestión de un carro que tenía. Y él salió, voy para aquí para la bomba de ternera, me ha dicho él. Bueno, pero me vine a bañar y se baña. Y cuando llega, lo primero que me dice, mija, ¿y dónde está Víctor? Yo le dije, ay, mío, él salió un momentico para allá, para el Pozón. Yo no le cuento a él que yo tengo esa angustia, eso que estaba viviendo. Y él se entró al baño, se bañó rapidito y entró. Cuando entra al cuarto, ve el uniforme de la niña, que está en la cama, ya está atendido que ella iba para la universidad. Y me dice, ajá, ¿y dónde está Cari? Y yo le dije, ay, papi, se fue con Víctor. Me dice, sí. Yo dije, sí, ya se fue. Y Claudia se fueron juntos. No le dije que estaba Julio, sino que le dije, y se fue con Claudia. Pero ya ellos, ahorita ya vienen. Ellos salieron hace ahorita. Tenían como casi una hora, como media hora. Una hora más o menos. Porque ya ellos venían, cuando pasó el suceso, ya ellos venían de regreso. Ya ellos habían hecho la vuelta y ya venían llegando a la entrada de la Circunvalar, o sea, el barrio que entra para entrar a San José. Cuando yo le dije a ella, si yo no demora, me dice, ve, ahora que venga va a quererse bañar, sofocar esa niña. Yo le dije, verá, ve, como venga a sofocar no se baña, le dije yo. Bueno, él salió, se arregló rapidito y se fue. Hermano, yo estoy desesperado y otra vez seguí con mi angustia y orándole a Dios. No le decían a él se fue sin decirle yo nada. No pasó mucho tiempo cuando viene una cuñada y me dice, señora, hermana Juani, ¿dónde están los pelados? Yo le dije, no mami, ellos salieron a hacer una vuelta, están para los Lesposón, pero ya no demora. Me dicen, señora Juani, hermana Juani, yo le vengo a decir algo. Lo que pasa es que ellos salieron en carro. Dije, sí, ellos salieron en el carro. Me dice, hermana Juani, a mí me llamaron allá a mi casa ahorita, del Pozón, del puesto de salud del Pozón. ¿Y para qué? Me dice, no, porque se acerca un familiar de Víctor Alfonso allá al hospital. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ella me dice, yo no sé, señora Juani, ¿qué pasó? Pero sí llamaron de allá mismo de la clínica, que como que hubo algún accidente. Vea, cuando esa niña me ha dicho eso, mis fuerzas se agotaron. Yo me puse, vea, hermano, eso fue el momento más duro de mi vida que yo he podido vivir, experimentar. Mis fuerzas se agotaron. Yo, o sea, por lo que yo había sentido antes, Dios mío me viene, yo no podía siquiera imaginar un rasguño en el cuerpo de mis hijos. Dios mío, y me alisté, me cambié la ropa y salí como loquita corriendo. Cogí huevo de plata y salí. Cuando ya yo me la atravesé a un taxi porque no me querían parar algunos. Y no, yo me voy a atravesar porque si no, no me van a llevar. Y cuando, bueno, ya el mismo señor del taxi que iba en la carrera, el señor taxista me decía, doña, mire, vea, llevo una carrera, no puedo. Y yo le decía, señor, es urgente, se trata de vida o muerte, mis hijos, por favor, llévenme un momentico después. No, señora, no podemos. Y en mismo carrera que iba, le digo, señor, hágame el favor, bájeme aquí, yo le pago su carrera completa, no se preocupe, pero lleve a la señora, llévela. Y así fue, cuando ya yo voy por la bomba de ternera, yo voy pendiente. Hubo un hermano que se embarcó, me acompañó, y mi cuñado se embarcaron, me acompañaban. Yo dije, pues está por aquí, pues está por aquí. Yo miraba, señor, espere un momentico. Cuando veo a mi esposo, ¿dónde está? Que acababa de llegar. Y lo llamo, angustiada. Cuando él me ve, él pensó que era que su mamá había fallecido. Porque dice, la que estaba deprimida, o sea, que estaba quebrantada de salud, era su mamá. Y él lo que le vino en mente fue eso, fue que como verme a mi angustia y dice, fue que Santo habrá fallecido. Fue tremendo. Cuando llega donde mí, él cruza la carretera corriendo. ¿Qué te pasa, mami? ¿Qué pasó? Yo le dije, pues tú te acuerdas que tú llegaste a la casa y tú me preguntaste por los pelados. Sí, ¿qué pasó? Yo le dije, pues que llamaron del puesto de salud, que un familiar de Víctor Alfonso se acerca allá, que como que hubo un accidente. Yo me quería volver loca, hermano. Eso fue impresionante. La angustia. Yo recuerdo que él entró, me abrazó y me dijo, mija, no estés así. Mis hijos son de Dios.
decir que yo no tengo temor. A ellos no les ha pasado nada. Yo ya fue que este dolor es grande, yo lo que siento es grande. Como madre no sé, pero era algo tremendo. Y él me decía, mami, mis hijos son de Dios, nuestros hijos son de Dios, mami. Ellos están en las manos de Dios. Y de verdad, hermano, estaban en las manos de Dios, de verdad. Cuando transcurrí, yo llego al puesto de salud de Pozón, había multitudes de gente llorando, mujeres llorando. Ahí conocían a mi hijo porque él hizo práctica ahí en ese lugar, ahí lo conocía mucho, se dio a querer muchísimo también en ese lugar. Bueno, cuando yo llego encuentro a un médico que era muy amigo, es como si fuera hermano nuestro, hermano de mi esposo, porque él es cachaco, él vino a hacer el año rural y no tenía dónde hacerlo y lo hizo, le tocó hacerlo en Mati. No había que hospedaje ni nada, pero como conocía a mi esposo, a la familia, él se quedó ahí en la casa de la mamá de mi esposo, así que él era, ahí estaba en el pueblo, era. Cuando yo llego al puesto de salud, él es el que me está esperando con un vaso de como calmante. Cuando él me ve entrar a mí, ya en él había lágrimas, ya su cara de él había llorado mucho. Cuando yo lo veo, yo le digo, Gaby, yo vengo porque a mí me llamaron de aquí, que viniera porque Víctor Alfonso. Entonces me dice, sí, Juan, y tómate esto. Me quería dar un dopante, o sea, me iba a tomar, porque él sabía que yo me iba a morir de la impresión de lo que fuera, quería darme un relajante. Cuando yo le digo, Dami, no, yo no me des nada, ¿dónde está Víctor? Yo vengo a ver a Víctor. Juan, y cálmate, mira, Víctor, cálmate, tómate, que tengo que hablar contigo. Y yo, Dami, yo vengo a buscar mi hijo, ¿dónde está? ¿Está aquí o no está? Sí, Juan, y si está, dije, ¿dónde está? Ya la insistencia que él me vio, él se hizo a un lado y me hizo seña que yo pasara. Cuando yo voy pasando, que voy caminando, es para las habitaciones, para buscar dónde es que estaba mi hijo. Yo veo dónde viene un camillero, con una, así en el pasillo, con una camilla, y trae una sábana blanca, todo cubierto. Cuando yo voy pasando por el camillero, yo me hago a un lado porque va a pasar. Y el Señor me dice, doña, ¿usted a quién busca? Yo le digo, yo estoy buscando a mi hijo. Se llama Víctor Alfonso, él lo trajeron aquí, a mí me llamaron para que viniera acá. Entonces el Señor ya conocía así, y me dice, voltea. Cuando me dice así me impresiona. Y yo lo que cojo es la sábana inmediatamente y levanto. Cuando yo levanto, yo veo a mi hijo acostadito, dormidito. Fue impresionante. Yo perdí conocimiento. Fue algo tremendo. Mi esposo también estaba a mi lado, pero yo ahí no veía a mi esposo en el momento. Fue algo impresionante. Y él estaba a mi lado cuidándome. Cuando yo levanto, yo le hablaba a Dios y yo le decía a Dios, tú me dijiste que en un mes, Señor, yo iba a ver tu gloria. Padre, ayúdame, esto no es mentira, esto no me está pasando a mí. Mi vida se me había terminado, hermano. De ver a mi hijo y acostadito, yo lo abrazaba, lo levantaba. Mi vida, Señor, yo te lo hubiera dado, Señor. Padre, sin dudarlo un segundo, mi vida por la de Víctor, Señor. Yo oraba, pero las cosas de Dios, hermano, son muy diferentes a lo que nosotros creemos. Fue algo impresionante. Yo, de verdad, ver a mi hijo, yo perdí conocimiento, bobilla, no sé. Recuerdo que mis pastores, mis hermanos, la multitud de gente que había. Recuerdo que hubo una hermana que me dijo, hermana, y yo le decía a Gabino, dime qué pasó conmigo, no pudiste. Me dice, Juan, y lo que pasa es que Víctor recibió un golpe en el pecho y eso le causó un paro respiratorio. Juan, y me lo trajeron vivo aquí, pero yo no pude hacer nada. Yo no pude hacer nada por Víctor. Víctor se me fue en mis manos. Yo no pude hacer nada. Yo lo hubiese hecho, Juan, pero no pude. Bueno, cuando me pasa eso, ya me dicen, hermano, usted no puede estar aquí, usted tiene que irse a cambiar. Yo decía, Víctor estaba con Cari. ¿Dónde está Cari? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Claudia? Me dijeron, no, aquí no han traído. Nada más me trajeron a Víctor, me decía Gabino. Juan, y aquí nada más trajeron a Víctor. Así que quiere decir que Cari deben de estar en otra clínica. Ella me decía, él me dijo así. Después hay otra hermana que me dice, hermana Juani, vea, a Cari la tienen en otra clínica. O yo, usted tiene que cambiarse. Cari no puede saber que Víctor falleció. ¿Por qué? Porque si usted la ve así se va a morir esa niña de dolor. Ellos eran dos hermanos que se amaban muchísimo. ¿Y cómo va usted a tener? Usted tiene que cambiarse, vámonos para la casa. Mire, ya usted no puede estar, vea, ya Víctor está en la presencia de Dios. Vea, eso era tremendo. Y yo abrazaba a mi hijito, yo no lo quería soltar. Bueno, me tocó, me fui para mi casa. Vamos, a Víctor se lo van a llevar para la casa después, me decía ella. Yo salí para la casa, me llevaron. Cuando yo llego a mi casa, hermano, yo encontré la multitud, a mi casa alrededor de gente, todo, el barrio, jóvenes, llorando. Hay amigos de mi hijo que el día siguiente, después del sepelio, se fueron de aquí de Cartagena. Amigos que lloraban. O sea, un amigo Catalino, ese era como su hermano. Y recuerdo que ese pelado, a mi hijo lo enterramos el sábado. Y cuando ya después del sepelio,
Ya en la noche, en la tarde, llegó él a mi casa a despedirse. Y me dice, hermana Juani, me voy de aquí de Cartagena. Yo le dije, Cato, ¿y por qué te vas? Me dice, hermana Juani, yo no podré pasar por esta calle donde yo caminaba con mi hermano Víctor. No puedo estar aquí. Hasta el sol de hoy está en Bogotá. Se casó allá, me llama, pero dice que él, la verdad, que la huella, el amor por su hermano. Y así se fue el otro hermano también, el otro amigo. Se fueron de ahí del barrio y de aquí de la ciudad. Están en Bogotá. Tremendo el amor de esos hijos, de esos muchachos. Por ese pelado decían que ellos no podían pasar, caminar en las calles donde ellos andaban con Víctor y que ya Víctor Alfonso no lo iban a ver. Hermano, y yo le digo que fue impresionante. Yo en medio de esa silla me siento sin fuerza. Yo no sabía sino que era que Karen estaba en una clínica y yo tenía que sacar fuerza, cambiarme para poderla ver. Había una luz dentro de mí, mi esperanza que mi hija estaba viva. Yo me siento en esa silla y yo lloraba y decía, Dios mío, sin Víctor yo no voy a poder seguir adelante. Mi vida se acabó. Yo sentí que mi vida como madre, como mujer, como amiga, todo, se me vino al suelo. Yo no podía seguir adelante. Ya mi vida no iba a ser nunca jamás la misma. Cuando yo veo venir un amigo de mi hijo y se me tira a las rodillas, a las piernas, llorando desconsolado, y me dice, hermana Juani, se fueron mis mejores amigos. Y yo le dije, todos cuatro eran amiguísimos de él, pero yo en el momento, yo no le escucho si es mi mejor amigo o mis mejores amigos. Si yo le dije, sí, papi, se fue Víctor, porque era el único que yo sabía que había partido. Entonces me dice él, no, señora Juani, también se fue Julio. Yo le dije, ¿cómo? Julio falleció. Me dice, sí, señora, se me fue Julio, señora Juani. Bueno, para mí yo eso, un golpe tras otro golpe. Yo decía, Dios mío, esto es mentira, esto no está pasando, esto es mentira, ya no es uno, sino dos, no puede ser. Hermano, fue algo tan impresionante. El muchacho se fue, yo quedé ahí sin fuerza, ya no era uno, ya eran dos, y el dolor más grande. Cuando en eso veo venir, que me traen a la hermana, a mi cuñada, la hermana, la mamá de Claudia, y yo la veo que ella la traen dopada, ella la habían dopado, y la veo que ella llega, y cuando ella en medio, ella me ve, ella se me tira, y me abraza, y me llora, y me dice, Juan y Claudia, yo no sé qué pasó con Claudia. Juan y Claudia se nos fue. Claudia murió, Juan, mira, eso fue impactante. Yo le dije, no, esto es mentira. Claudia falleció, sí, Juan y Claudia se fue. Dios mío, esto es mentira. Ya yo entré como en una crisis, que esto es una pesadilla. Señor, despiértame de esta pesadilla. Era tremendo, hermano. Y yo, Señor, esto es mentira lo que me está pasando. Esto es mentira, yo no lo aceptaba, esto es mentira, esto no me está pasando a mí. Señor, despiértame. Y llamaba yo y oraba. Transcurría el tiempo, ya no era uno, no era dos, sino tres. Y yo sentía que mi fuerza estaba sin fuerza, hermano. Gracias a que tenemos nosotros, hermano, tú y yo lo tenemos, hermano. Hermano, yo te invito a que me pongas Isaías, hermano, 40, 29. Vamos a leer ese versículo. Hermano, te presento ese rey en ese momento de angustia. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Mi alma estaba vuelta en mil pedazos, hermano. Así me sentía yo, con ese dolor tan grande. Y recuerdo que solamente clamaba al Dios de la gloria, porque en medio del dolor yo clamaba, era Él. Y me dice la mujer que Claudia había muerto. Transcurrido el tiempo, mi esposo yo no lo había visto. Cuando pasado el tiempo yo veo a rato, no tengo tiempo, noción de tiempo, no sé. Yo veo que mi esposo aparece por la parte de atrás de la casa, porque no cogió en el frente, porque yo estoy de frente. Él cogió del otro lado. Y ya lo veo donde viene de aquel lado. Yo oía voces atrás, personas. Yo digo que el diablo hablando a través de la gente, hermano. Ella no aguanta. Ella se muere. Ay, no le digan. Ella no aguanta ese golpe. No lo aguanta. A mi esposo le decían que no me dijera. Yo al verlo, yo me paré, corrí a los brazos de él y le dije, Alfo, ¿yo qué hago sin Víctor? Yo mi vida sin Víctor no tenía sentido, hermano. Y yo veo que él me abraza y me dice, mija, y sin Karin, porque Karin también se nos fue. Vea, hermano, mi luz se acabó. Las fuerzas poquiticas, si las tenía, se me habían agotado, hermano. Fue algo muy impresionante. Yo no pude sostenerme en pie. Ya mi vida no tenía sentido, quedé inconsciente. Si yo volví y yo hubiera deseado, hermano, no haber vuelto a la realidad de la vida. Yo hubiera deseado haberme quedado y no haber vuelto. Cuando yo vuelvo es por la voz de mi hijo. Tenía 12 años, mi último hijo Eric.
yo oía la voz de él, que él me decía: mami, vuelve, mami, no me dejes, mami, mami, vuelve, mami, mami, yo te hago por los tres, mami, pero no me dejes. Esa vocecita yo lo sentía así a lo lejos, a lo profundo, y fui reaccionando. Entonces cuando dice el médico: háblale, Eri, háblale, para que reaccione. A mí me ponían alcohol, me hacían masaje, yo no quería volver. Y él: háblale, Eri. Yo cuando volví así, yo veo a mi hijo. Y dice: mami, yo te hago por lo que... Mami, te habla Eri, mami, mira, ese niño de verdad, Dios lo usó para poderme hacer volver a la vida. Le doy gracias a Dios por ese hijo. Es una bendición. Yo estoy agradecida con Dios por ese hijo, hermano, porque así como me lo prometió ese día, así lo está cumpliendo hasta ahora, el 3 de octubre, que cumplió 22 años. Mi hijo es una bendición de Dios. De verdad estoy muy agradecida con Dios, y ese es un varón de Dios y lo hace por los tres. Ese hijo, él estudia, trabaja, labora, y le digo: papi, si yo te puedo ayudar a pagar. No, mami, yo la pago, mami. Mami, tú quieres, vamos a cambiar esa nevera. Y yo: ay, papi, yo voy ahí. Mami, usted no mide precio. Cuando usted quiera algo, usted tenga mi tarjeta, la tarjeta se la manejo yo. Usted necesita algo, mami, usted no mide precio. Si la tarjeta tiene contenido, compre lo que usted necesita. Mi hijo es una bendición que yo, la verdad, le doy gracias a Dios. Eso es la bendición. Y en momentos en que tenga en papelito me expresa: Afuiguani, mi viejo del alma. O sea, expresa su amor en todo tiempo. Yo les digo, hermano, amen a sus hijos. Gócense con sus hijos hasta el último momento. Enséñenles, como dice la palabra de Dios, condúcenlos en los caminos de Dios, para cuando ellos se envíen, hermano, no se apartará de ellos. Amen a sus hijos. No sabemos en qué momento Dios nos va a pedir a esos hijos. Ellos son prestados. ¿Cuántos lo sabían? Amén. Nuestros hijos son de Dios, hermano. Ámalo. A tu esposa, a tu esposo, exprésale cuánto le ama. Porque un momento puede decir: yo voy, pero no sabemos si vamos a regresar. Gózate tu tiempo con tus hijos, tu esposa, tus nietos. Ámalo. Exprésaselo en todo tiempo cuánto los ama. Ese día, cuando ya me pasa el caso que mi hijo me habla, yo vuelvo en sí, hermano. Yo reacciono y yo veo que estoy, hermano, en la misma situación. Ya yo creí que había despertado la pesadilla, hermano. Cuando despierto, veo la multitud llorando, me enfrento nuevamente a la misma vida, a la misma situación. Y yo recuerdo que le dije yo me levanté, y estando ahí en la silla, así alrededor, yo escuché una voz audible así, que lo oí cuando me dice: mátate, mátate. Y yo reaccioné. En mi mente jamás se me había pasado. Si no es dolor, pero cuando me dice mátate, yo reaccioné y yo dije: es verdad. ¿Qué sentido tiene mi vida? O sea, como un bombillo se prendió. Y es verdad, ahí sentado. Yo me he parado, mi esposo está así delante, y yo le digo a él: Alpo, cuida a Eri, porque yo me voy a buscar mis hijos. O sea, yo quitándome la vida era que se me iba a quitar el dolor. Yo no iba a aguantar ese dolor. No lo hubiese aguantado, hermano, si yo no tengo ese Cristo de la gloria. Cuando yo me levanto, yo sigo a la cocina, miro a los cuartos, yo veo el lecho de mis hijos, la cama, que yo digo así, que eso me llenó como todavía de más valor de hacer lo que iba a hacer. Yo miro allá y yo dije: que mis hijos yo no los vea más en esa cama, en este cuarto. No, Dios mío, no aguanto esto. Y he pasado así, voy a la cocina. Cuando yo donde tengo los cubiertos, ¿cuál era mi pensamiento? Yo no iba a coger el cuchillo, que la gente me viera, que viniera. Yo lo único pensamiento era, vi la champeta que tenía de uso, y yo lo que era únicamente coger ese cuchillo y pasármelo por la vena aorta. Eso lo había puesto en mi mente. El mismo enemigo, el dolor, la angustia. Hermano, muchos hemos sentido esa angustia de desaparecer. Perdí temor a muerte, a todo. Yo lo que quería era desaparecer y quitarme el dolor. O sea, ponerme inconsciente, desaparecer. Pero solamente así podía quitarme el dolor. Hermano, cuando yo voy a extender la mano para agarrar el cuchillo, escuché una voz audible, una voz con autoridad, pero una voz hermosa. Cuando escucho la voz que me dice: si lo haces, ni aquí ni allá los vas a ver. Fue impresionante lo que yo estaba viviendo, hermano. Oí esa voz cuando, o sea, no me dijo no lo hagas, sino que me dio el libre albedrío: hazlo. Si tú lo haces, eso sí está en ti. Tú decides, hermano, tú decides seguir a Cristo. Yo decidí creerle a Dios. Hoy yo soy una mujer bendecida, hermano, porque le hemos creído a ese Cristo de la gloria. A través de nuestro testimonio, nuestras familias se han convertido muchos. Hermano, cuando llega ese momento, de verdad, hermano, fue terrible.
Yo me acuerdo que desperté, a ver como cuando con un cable eléctrico yo me desmayé. Cuando desperté ya estaba ya sentada en una mecedora, pero consciente de lo que estaba viviendo. Y yo empecé a decirle, Señor, tú estás en el asunto. Ya yo me sentía con que ya había una paz dentro de mí. Estaba y me agarré de eso que sentía. Le dije, Señor, tú estás en el asunto, ayúdame, este dolor es grande. Y clamaba y le lloraba, tú me tienes que ayudar. Y me querían dar agua, pero me querían dopar. Y yo decía, a mí no me den ningún dopaje. Yo le dije a mi hermana, a una hermana, le dije, en ti puedo confiar, que no, Juan, y confía en mí. Si yo te voy a dar agua, tómala, porque yo no voy a permitir que nadie te dope. Había mucho, pero ¿por qué no la dopan? ¿Por qué tienen que darle algo por esto? Y ella, ¿por qué no quiere tomar? Y yo le decía, Jesús, tú eres el único. Vea, yo ponía mi mirada en el Señor, hermano, solamente en Él. Y clamaba a Él, lo lloraba. Y tomé un poquito de agua porque mi hermana, en ella confié porque yo no me podía levantar. Y vean, hoy en día yo le pude ver la gloria de Dios. Él me respondió. Cuando pasó ese día, la noche, le preguntan a mi esposo que a qué funeraria. O sea, lo iban a llevar a los pelados a la funeraria y que si ellos, o sea, nosotros aceptábamos que lo llevaran a la funeraria, ¿qué íbamos a hacer? Y él me pregunta a mí, yo le dije, mis hijos me lo traen a mi casa, mis hijos no me lo llevan para ninguna funeraria. Cuando pasó eso, no puede ser, eso fue todo el mundo, hermano. Pusieron el grito en el cielo. No puede ser, Alfo, tú no puedes, ¿cómo vas a esperar? Mira, vas a tener un hijo aquí, y el otro acá, uno a la derecha, otro, no, y aquí en la sala. No, Alfo, ustedes no aguantan eso. Bueno, mi esposo sí dijo, lo que su mamá diga, así será. Tráiganle sus hijos a su casa. Si ella lo dijo, hermano, pasó la noche. Vea, yo lloraba, Dios mío, mis hijos me lo iban a traer en las horas de la mañana, del día viernes. Cuando ya lo van a traer, ve, hermana, cuando entró ese desespero, era peor, hermano. Yo sentí que el día que yo iba a enfrentar de ver mis hijos en el ataúd era como hasta peor lo que estaba viendo antes, porque me iba como a enfrentar a la realidad. Y yo, Señor, yo no puedo aguantar esto. Yo lloraba y le decía, Señor, yo cometí un error. Yo no debí haber dicho que me trajeran mis hijos acá a la casa. Cuando ya yo veo que yo lo oraba a Dios y yo le pedía que yo no iba a poder soportar ver a mis hijos en el ataúd. Y lo oraba eso, y ese era el dolor, esa era la angustia. Yo recuerdo que llegó mi pastor cuando conocí a Cristo. Fue con ese pastor Carlos, de verdad le doy gracias a Dios por ese varón. Y bueno, cuando yo lo veo que llega, venía en él algo diferente. Cuando entró a mi casa, yo estoy en el fondo de mi casa y lo veo que él llega. Y cuando yo lo veo, él me dice, mujer, y yo le digo, pastor, mis hijos no están conmigo. Él amaba mucho a mis hijos, él quería mucho a Víctor, a Alfonso y a Cari. Y él cuando me toma la mano me dice, mujer, te habla Jehová tu Dios, mirándome a los ojos. Pero fue algo impresionante, hermano. Te habla Jehová tu Dios y he venido a darte la fortaleza que tu mamá, que tus vecinos, tus amigos, todos van a quedar sorprendidos con ella. Hermano, lo que no me dio, hasta tú vas a ser la primera. Yo fui la primera sorprendida, hermano. Cuando yo pude ver que estaba como en una botella, donde cuando me meto abajo del mar y de pronto sacar oxígeno porque ya no aguanto, así me sentía yo, hermano. Yo sentí cuando llegó oxígeno a mi vida, llegó, hermano, yo conozco a uno que te puede despertar de esa pesadilla, aún estando despierto. ¿Cuántos lo creen? Ese es nuestro Cristo, hermano. Nuestro Cristo. Si tú me hablas de dolor, de pronto me dirás, hermana, tú no sabes qué dolor estoy pasando. Tú no sabes qué tormenta ha llegado. Quiero decirte que el Señor está en medio de esa tormenta, ¿viste? Cuando el Señor llegó en ese momento, no pasaron 15 minutos, hermano, cuando llegó la primera carroza. Llegó la carroza, traía mi primer hijo. Lo traían, eso fue, ahí había gente desmayada, los hermanos de mi esposo, eso fue impactante. Y lo pudimos ver, vivir. Y yo estaba sentada como si nada, yo me sentía una paz. Que yo caminaba, yo sentía que alguien me abrazaba, que algo me sostenía, que me aisló al dolor. Yo buscaba el dolor y no lo encontraba porque yo me preguntaba y le decía, yo no voy a ver más a Víctor, Juana no va a ver más a Cari, ni a Claudia, ni a Julio. Y yo sentía esa paz y, Dios mío, si ese dolor que yo sentía ahora ya se me quitó, minutos antes. Señor, gracias. Y ya me doblé rodillas, pero a llorarle de agradecimiento porque el dolor se me había quitado, hermano. No tenía dolor y la gente preguntaba cuando vieron el primer ataúd, lloraban y decían, ay, la doparon, siempre la doparon, sí, le dieron las pastillas, le dieron las gotas. Y mi hermana decía, no señores, ya no ha tomado, eso no lo creo. ¿Tú crees que Dios va a hacer las cosas así? Es verdad, ella la veo tranquila como si nada. Hermano, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que sí les digo que el Señor me dio esa fortaleza de pararme después que ya todo el mundo lo había visto. Me levanté, llegué, le di gracias.
Al ataúd le dije, el Señor, estando mi hija, le dije, Cari, mami, gracias. Gracias por esos 17 años. Mami, fui la mujer más bendecida. Cuando Dios te envió aquí a la tierra, mami, yo fui esa madre que pude. O sea, el Señor me usó a mí para ser tu mamá. Mami, gracias por haber sido una hija tan linda como tú. Le doy gracias, Señor, por ti, mamita, gracias. Señor, me los prestaste, te los devuelvo. Gracias, Señor. Me acerqué a mi hijo y le dije, Víctor, 21 años de felicidad, de dicha, papi, pero es un hasta luego, mi amor, porque nosotros nos veremos. Mi hermano, yo amo tanto al Señor. A mí, aunque la muerte haya visitado mi hogar, vea, nadie podrá separarme del amor de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén, hermano. Así la muerte visita mi hogar, hermano. Yo seguiré adorando a Dios de la gloria. Dile un fuerte aplauso al Señor. Mi tiempo es corto. Mi tiempo es corto porque la verdad que el tiempo se avanza bastante y no podemos nosotros abusar, pero voy a tratar de ser un poquito más, aunque la verdad que yo soy un poco más breve. No importa hacer vigilia, ¿verdad? Mi esposa dice miércoles, cada vez que mi esposo habla vamos a hacer vigilia, cada vez que llegan a la casa, pero vamos a compartir un rato. La verdad que las maravillas que Dios hace y que Dios, pues, así conforme lo ha hecho conmigo y con mi esposa, también lo puede hacer con ustedes. ¿Quién lo puede creer? Porque para Dios no hay nada imposible. Para el hombre todo se le imposibilita, pero para Dios todo es posible. Ya mi esposa casi lo dijo todo. No me dejó casi nada. Pero bueno, gloria a Dios. Pasa a reducir que cuando llega el caso, yo puse la mirada. Cuando llegó el momento de que mi esposa en el hospital de Pozón, yo veía a mi esposa cuando se privaba, pero en una de esas, como ya dije anterior, de que ella cuando se cayó tocó el cilindro del oxígeno y le venía a caer encima y especialmente venía directamente para la cabeza, porque el diablo quería hacer como más moñona de lo que quería hacer, ¿verdad? Pero todo está en las manos del Señor. Dice Él en su palabra que Él no le pone carga a uno el cual nosotros no podemos soportar. Y en cuanto cree usted que Dios no está con usted, es cuando mal Él está ahí. Lo único que hay que aumentar más la fe para que la manifestación, la gloria, la presencia, la chequina, la opción de Dios se haga ver en nuestra vida de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Y llega el momento más crítico de mi vida. Yo dije, mi esposa está privada, la atendieron los médicos, la enfermera. Entonces yo acudí a mi hijo que está tirado en la camilla. Yo decía, digo, yo como soy el padre, yo como soy el jefe de la casa, yo soy el hombre del hogar, yo soy la cabeza de la casa. Yo decía, digo, bueno, ya no escuchó a mi esposa, pero tiene que escucharme a mí. Y comencé yo a decirle, papi, buenas tardes, ¿cómo está, papi? Mira, ¿qué te pasó, mi vida? Coméntame, así. Y la multitud así, tanto por fuera como por dentro. Papi, vamos para la casa. No tengas en cuenta los pecados. Mire, si es la palabra de Dios que nosotros tenemos que perdonar para que Dios pueda perdonarnos. Mira que Dios es bueno con uno. Papi, ven, yo te sano, yo te curo. Ven, yo tengo unos medicamentos, papi, que te dieron los médicos. Bueno, una cantidad de palabras, el cual usted puede imaginarse cuando una persona tiene un corazón herido, cuando una persona tiene el corazón en una situación de esta, cuando una persona aún, nosotros teniendo un familiar en un hospital que ya mañana o más tarde nos van a dar de alta, ¿qué tal cuando ya usted sepa que ya no lo va a tener más al lado suyo? Y yo le decía, papi, vámonos para la casa. Y papi, mira, el Señor que te dijo cómo el vehículo. Y papi, vine yo y al ver que mis palabras eran como que nulas delante de Él, las palabras mías como que yo veía que no estaban haciendo efecto, vine yo y le metí las dos manos por la espalda y lo he sentado y con esta mano lo sostengo y con esta mano lo estoy acariciando y aquí en esta partecita
tenía un aruñito de aquí hasta acá. Yo le dije, papi, te golpeaste mucho ahí, papi, y él viéndome la carita ahí. Todavía no había cerrado sus ojos porque apenas tenía como 8 minutos de haber partido su espíritu de su cuerpo. Y yo le decía, papi, ay papi, estás aquí, está golpeado mi vida. Y ven acá, mamá. Y yo trataba de cargarlo, de acomodarlo. Y aquí en esa partecita donde se llevó el golpe, fue que tenía como 3 costillas partidas. ¿Verdad? Pero no botaron ninguna sangre. ¿Ves? Y entonces cuando yo decía, papi, ¿y dónde está la niña? ¿Dónde está Cari? ¿Dónde está Claudia, papi? Y lo acomodo nuevamente. Y yo miro a la multitud y veo que nadie me da respuesta y ya las cosas me las estoy tomando como en serio. Y yo decía, Señor, pero ¿será que, Víctor, será que tú estás privado, papi? Papi, que estás inconsciente, papi, pero respóndeme en un caso de eso. ¿Quién no le pregunta a usted a su hijo? ¿Hasta dónde no se puede desbordar su corazón el amor que usted tiene por sus hijos? Y yo no entiendo cómo hay padres que botan a sus hijos de su casa. Yo no entiendo eso. Cuando dice que hijo eres hoy, pero mañana serás padre. Y donde Dios dice que de lo que el padre siembra, eso recogerá. Y yo decía, mi hijo, pero párate, vámonos para la casa. Y mi esposa volví otra vez. Y tu mamá está aquí. Dame razón de Cari, ¿dónde está Claudia? Y cuando yo pregunto, ¿dónde está Claudia? Le preguntaba a la multitud y la enfermera y los médicos me decían, Señor, cálmese. Porque la niña está en otro hospital y ya le van a dar de alta. Todos sabían la verdad menos nosotros dos. ¿Dónde? ¿Cuál es el hospital? No. Otro hospital yo creo que está está en Manga, está en el centro. Pero ya están para darle de alta porque ahorita mismo los doctores llamaron y según ya le dieron de alta. Y la esperanza nuestra, que ya el hijo mayor todavía no quería entrar en mi corazón, que una parte de mi corazón se había desprendido, una parte de mi corazón, de mi vida, se había ido. Y yo no quería entender, no quería entrar en razón, ¿verdad? Pero llegó ese momento cuando hizo Dios entenderme lo que estaba pasando. Y vuelvo nuevamente porque no estaba contento con lo que estaba pasando. Le metí las manos nuevamente y lo senté y le dije, papi, por favor, no me hagas esto, párate. Acompáñame, vamos a la casa. Yo tengo todo para ti, vamos para la casa. Fue cuando las fuerzas mías comenzaron a menguar. Comenzó las piernas primero a temblar y yo miraba y yo preguntaba, pero ¿y quién me puede ayudar? Y yo esperando de que alguien me dijera, Señor, yo lo voy a ayudar, Señor, yo lo voy a resucitar, Señor, yo lo voy a sanar. Pero en las manos de Dios estamos más que seguros. Y yo me hacía preguntas, Señor, pero ¿por qué a él y a mí no? Primero había sido yo, porque estoy entendido de que los hijos van a enterrar a los padres según la ignorancia de uno, pero los designios y los misterios de Dios no lo conoce el hombre, solamente Dios. Hazme el favor, papi. Segunda de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo? ¿Cuántas veces yo no pensé que mi vida hubiese sido fallecido o me había pasado el caso mejor que a mi hijo, no sabiendo nada de mi hija? Ahí donde se hace la gran pregunta al hombre: ¿por qué soy yo? ¿Por qué mi hijo y no fui yo? En lo que Dios manda, nadie puede refutar ni decir nada, porque fue la boca de Dios quien lo dijo, ¿verdad? Entonces viene el caso que si al rey Salomón no le importó su reinado, ¿y quién somos nosotros para no llorar a alguno de nuestros tres hijos que se vaya? Porque hay dos palabras aquí en la Biblia. El apóstol Pablo decía, y dice en la Biblia, dice que hay dos dolores más fuertes, que la partida de un niño, de un joven, de un hijo, y la mujer cuando está dando a luz. Son las dos palabras más fuertes.
porque es un hijo de sus entrañas. Es un hijo que tú no sabes, porque te digo algo que yo en el momento, yo tenía la presencia en el momento de Dios y yo aún predicaba y la gente venía a traerme palabras de consuelo, más de mi boca salía palabra sabia y profética para consolar de aquel que me traía a mí. Y yo predicaba aún con los ataúdes de mis hijos ahí, con los cuerpos de mis hijos, yo predicaba. Y la gente decía, pero esto como que es raro, ¿qué es un hot de este tiempo? ¿Qué pasa? Esto nunca se ha visto un velorio, nunca se ha visto un caso de esto, que aún los hijos están ahí en un ataúd y este hombre como que no los quería. Este hombre, porque la gente que no tiene entendimiento de Dios no puede entender las cosas celestiales de Dios. Solamente ha de discernir, si dice la palabra de Dios, es de espíritu a espíritu. Y cuando llega ese momento, yo dije, Señor, ya no puedo más. Y iba para abajo. Y entonces ya el cuerpo ya se me iba temblando todo. Y es como la gelatina cuando usted la saca de la nevera. Por eso digo, en este caso, que el hombre puede ser muy corpulento. El hombre puede tener mucha vida. El hombre puede alzar todas las miles pesas que tenga. El hombre tiene que estar lleno de salud. El hombre puede estar con todos los bienes que quiera. Pero en un caso de eso, sus fuerzas menguan. Porque aunque yo no quise y quería pararme, de todas maneras caí arrodillado delante de la camilla de mi hijo. Y quería pararme y no podía. Y tuve que pedirle a Dios para que yo supiera que hay un Dios real que vive y reina por todos los siglos, que el poder del hombre no está en él, sino en el poder de la presencia del Señor. Le pedí a él, vino algo sobre mí, me dio fuerza, le dije, Señor, gracias por mi hijo, no sabiendo de mi hija. Gracias por mi hijo, 21 años de felicidad con él. Señor, perdóname si en algo yo fallé con él ahora en vida. Cuando estoy dándole gracias a Dios, mi esposa ya se levanta. Me dice ella, ¿y qué? ¿Para dónde va? Digo, no, me están llamando allá. Y delante de la multitud veo, en un banquillo se subió un policía nacional y me hizo seña. Me dice el Salvador, Señor, mire, lo está llamando allá. Y cuando voy para allá, de lejos veo unos papeles que el policía tenía en las manos. Pero le digo algo, que el enemigo es real. El diablo, Satanás, es real. En el transcurso de ahí para allá, comenzó a taladrarme en mi mente la voz del diablo que me decía, Alfonso, coge allá, desarma al policía, mata un poco y te matas tú para que te vayas con tus hijos. Pero yo decía, pero esto no encaja. Si yo sé que el único que partió en la presencia de Dios es mi hijo y esto me está diciendo que mis hijos, ¿cuál? Si solamente es este que está acá. Otra vez me dice, Alfonso, desarma al policía, mata un poco, te matas tú para que te vayas con tus hijos. Y yo iba pensando de hacer lo que en mi mente estaba taladrando esa palabra mala. Y cuando voy llegando cerquita el policía, el agente, otra vez la palabra me dice, me dice, Alfonso, pero coge, desarma al policía, mata un poco aquí, vas allá, mata el que mató, escucha bien, el que mató a tus hijos y te matas tú para que te vayas con tus hijos. Yo dije, Señor, esto no puede ser. Ya ahí, cuando yo traté como de trastrabillar, ahí vinieron medio, me agarraron, y cuando llego a la presencia del policía, me dice la gente, Señor, usted es el papá de Claudia. Digo, Claudia, es la sobrina mía, ¿qué le pasó? Me dice, no, yo quiero saber si usted es el papá de Claudia. Digo, no, ella es sobrina mía, mi hija, es monita, ojo gateado y cabello ondulado. Ahora le voy a decir algo, la gran pregunta del millón. ¿Qué reacción había tomado usted con la respuesta del policía? O sea, ¿cómo hubiese sido su actitud delante de este momento cuando yo le digo, mi hija es monita, ondulado, tiene el cabello ondulado y jogateado? Y dice el policía, la monita, la que todavía no han podido sacar debajo de la mula. ¿Qué había hecho usted en ese caso? ¿Qué actitud había tomado? ¿Qué había hecho usted en ese caso? ¿Cómo había hecho usted? ¿Cuál hubiese sido su actitud?
Escúcheme bien. El policía aquí, yo aquí. Pero había algo que me tenía como cimentado, había algo que me tenía como que pegado así, porque yo quería como que desprenderme de ahí y los hombros me hacen así, porque la palabra me estaba taladrando cogerle el arma al policía y el policía hablándome y yo viéndole el arma al policía y yo quería como actuar así, pero no podía. ¿Qué pasa? Que Dios estaba en el asunto. Juro que yo no podía pasar ni hacer lo que el diablo quería que yo hiciera, porque Dios estaba entre medio de los dos. Yo quería como que despegarme donde estaba, pero no podía. Y quería como actuar porque la mente me decía, pero mátate, mata al policía. Y yo solamente se movía porque ni las manos, yo estaba así. Y así era así nomás. Tremendo. Pero quiero decirle que entre medio de sus dificultades, entre medio de las adversidades, entre medio de las enfermedades, entre medio de lo que usted está pasando, Dios está contigo ahí y nunca te dejará ni te desamparará, porque Él es el Dios que te ama en todas tus debilidades. Y hoy puedo testificar a que hay un Dios real que vive y reina por todos los siglos. Dios hace maravillas y hace algo sobrenatural.